4. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Rodrigo Nájera y soy estudiante de Comercio Internacional de la Universidad del Milenio. Y hoy vamos a dar una entrevista a la señora licenciada Verónica Ovalle, que es directora del Centro de Atención Múltiple María Montessori Río Grande, Zacatecas. Eh, Hola, licenciada Verónica Ovalle, ¿qué tal? Buenas tardes, Aldo. Me Ahorita da mucho gusto verte. a mí también me da el mismo gusto verla. Bueno, si me da una entrevista, empezamos con la primera pregunta que es, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es su propósito de vida? Muy bien. Es una pregunta muy compleja, trascendente, interesante y me encanta que les asignen estas tareas. Aplaudo a sus maestros porque tener este proceso de introspección o de hablar de uno mismo para todos los seres humanos es complejo. Sin embargo, tenemos que empezar para tener nuestro propósito de vida por lo que nos gusta, qué nos gusta hacer. Y el propósito se convierte cuando contestamos a la pregunta ¿para qué? En mi caso, desde adolescente, desde preadolescente, me gustaba mucho convivir con los niños. De hecho, era una niñera en potencia y fue mi decisión estudiar psicología precisamente por ese gusto. Obviamente que cuando ya fui adulto, contesté a la pregunta ¿para qué? Es mi propósito de vida servir a los niños, a la infancia, cuál es mi propósito. Y ese es mi resorte interno que me permite todos los días impulsarme y hacer mi trabajo diario con gusto. Siguiente pregunta, ¿cuál ha sido el mayor reto en su trabajo? Bueno, yo creo que los retos se presentan porque ahora tenemos una sociedad muy fría y muy distante, que obviamente no arropa a los niños, que son los más vulnerables de nuestra sociedad. Y entonces mi reto es toparme con la negligencia, que también es violencia, o con los otros tipos de violencia, sometimiento a los que se ven puestos los alumnos, y sobre todo que a veces no respetamos a los niños, que son seres humanos con su propia personalidad, y la mayoría de la gente como adultos no permitimos que se expresen, que se desarrollen, verlos como personas importantes que son seres pensantes desde que nacen. Ese es un reto. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron las fortalezas que le ayudaron a superar los obstáculos? Bueno, mucha gente supone que los seres humanos nos enfrentemos a circunstancias adversas, incluso, bueno, ahorita está muy en boga la violencia, el bullying, etcétera, pero cuando se convierte en resiliencia, es decir, que tomamos una actitud que nos hace emerger, precisamente esa fortaleza a mí me ayudó, las circunstancias adversas, el venir de una familia de escasos recursos, el venir desde abajo a mí me ayudó mucho, no solamente a superar los obstáculos, sino que a ver en la vida que realmente no tenía ningún problema, sino que evidentemente eran únicamente obstáculos que superar. Y eso es bien importante, cambiar la actitud de lo que ves. No decir es un problema y tengo que desistir, sino al contrario, siempre pensar que son obstáculos que tengo que superar y que aun cuando nos equivoquemos, pues podemos echar reversa. Y por último y por última pregunta, ¿algún consejo para un estudiante o qué le da o algún consejo que quiera darle Bueno, que pues quiera lo dar a más usted? importante para los jóvenes es que se empiecen a agradar a sí mismos, que no se empiecen a ver defectos y que por ver defectos supongan creencias que los adultos nos han dado. Quiero que sepan que una vez que somos adultos nos damos cuenta de que perdemos tiempo por haber creído en otras palabras, y a veces los adultos nos pueden poner muchos adjetivos calificativos
o pueden darnos conceptos que ni siquiera son parte de su esencia. Y yo los invito a que vean ustedes su propia esencia y que jamás permitan que los hagan desistir. No piensen que tienen que agradar a los demás, tienen que agradarse primero a ustedes mismos y a generar sus propias creencias, tener tu propio espejo y que nadie te empañe tu espejo. Tu espejo tú lo tienes que formar con tus propios conceptos, con tus propios adjetivos, y que aunque se presente una desgracia, algo en nuestra vida, yo tengo la facilidad de limpiar mi propio espejo y seguir adelante, pero no debo de desistir jamás. Al contrario, este ejercicio que les está poniendo el maestro, la maestra, que aplaudo mucho en esta iniciativa que tiene, es empezar a poner los elementos que me van a permitir tener el propósito de vida, pero sobre todo empezar con el cerillito que debo de tener internamente, que es la motivación. Esa tiene que ser de ustedes y de nadie más. Bueno, muchísimas gracias, licenciada. Fue un gusto darle una entrevista. Sí. Gracias y les saludo a todos y espero que empiecen los jóvenes a respetar las diferencias. Todos somos diferentes y todos tenemos diferentes talentos, pero a veces no aprendemos a que convivir es parte de una fortaleza que debo de aprender. Okay. Gracias.